En la presente investigación se evaluó el efecto de la sustitución de la harina de trigo con harina de avena, maíz y sorgo sobre sus propiedades reológicas de la masa, texturales y sensoriales del pan. La utilización de las harinas compuestas han ido aumentando en países con problemas de producción de harinos de trigo panadero. Es por esto que han optado por la utilización de semillas desarrolladas localmente para elaborar las harinas y así ser empleadas en la elaboración de panes. Las harinas compuestas son una mezcla de harinas de almidones y otros ingredientes que intentan reemplazar al trigo total o parcialmente. Dentro de los granos utilizados para la sustitución de la harina de trigo se pueden mencionar las leguminosas tales como la soya, el garbanzo, además de otros cereales como el maíz, arroz, migo, sorgo, avena y centeno. El uso de las harinas compuestas para la elaboración de pan puede generar grandes ventajas, como lo es la disminución en el uso de las harinas de trigo, por lo tanto la reducción de las importaciones de este cereal, menores costos de producción, además de ser considerado pobre nutricionalmente, ya que su aporte de aminoácidos esenciales como lisina y treonina es muy poco. Otro punto importante al que se puede hacer referencia como una ventaja es desde el punto de vista de que el precio del grano de este cereal fluctúa constantemente dependiendo del mercado internacional. El estudio se realizó en Valencia, España, y los materiales utilizados fueron la harina de trigo, la cual se obtuvo de un productor local, específicamente de la comunidad de Moli de Pico de Harinas Seguras, la harina de avena, la harina de maíz y la harina de sorgo fueron adquiridas en una tienda local en la comunidad de Carabacetas, en Valencia, España también. Los métodos realizados fueron la capacidad de retención de agua, el cual consistió en colocar 5 gramos de harina en un tubo, en un cilindro, en el cual se añadieron 25 gramos de agua, se mezclaron por 5 segundos para lograr suspender la harina, luego se dejó reposar. Posteriormente a esto se llevó a una centrífuga durante 15 minutos a 1000 revoluciones por minuto a una temperatura ambiente y el sobrenadante de esto se descartó y luego la mezcla, el pellet húmedo, fue decantado por 10 minutos para finalmente ser pesado y realizar los cálculos respectivos. Otro análisis que se realizó fue el análisis de viscosidad. Para este se utilizó un viscosímetro, se realizó una prueba estándar, los parámetros analizados fueron la temperatura de empaste, la viscosidad del pico y la viscosidad final. Para realizar la determinación del volumen de la masa, se tomaron 70 gramos de la muestra, se colocaron en un tubo cilíndrico graduado, la cual se introdujo posteriormente en una cámara de fermentación con humedad relativa y temperatura controlada, la cual fue 90% de humedad relativa y 40 grados Celsius durante 1 hora, mediante el registro del volumen inicial que se tenía de la masa y el registro obtenido después de la hora de fermentación, se calculó la capacidad de la masa. También se realizó la determinación de la fuerza de la masa. Para esto se llevó a cabo con un mixógrafo. La masa se colocó en una plataforma ranurada y sobre la misma se colocó otra sin ranura. Se prensó durante aproximadamente 30 segundos para formar tiras de la masa, las cuales luego se introdujeron en una estufa a 30 grados durante 45 minutos y luego se procedió a medir la fuerza. Para la elaboración del pan, las proporciones que se utilizaron fueron las siguientes: 288,3 gramos de agua, 16,9 gramos de aceite, 9,2 gramos de sal, 33,9 gramos de azúcar, 19,2 gramos de levadura y 492 gramos de mezcla de harina. Para la fermentación se tomaron 250 gramos de la masa que se colocaron en un molde para la panificación, el cual se introdujo en una cámara de fermentación a 90% de humedad relativa y 40 grados Celsius de temperatura por una hora. Posteriormente se horneó a 200 grados Celsius por 15 minutos. También se realizó una prueba del perfil de la textura del pan.
Esto consistió en cortar la miga con cilindros de 4 centímetros de alto y 3 centímetros de diámetro. Para esto se empleó un texturómetro. Se utilizó una celda de carga de 25 kilogramos para comprimir la miga a un 50% de la altura. El tiempo entre las compresiones fueron de 5 segundos y los parámetros obtenidos fueron dureza, elasticidad, cohesividad, gomosidad, masticabilidad y resistencia. En cuanto a la evaluación del análisis sensorial, se realizaron 13 panes, uno de control, el cual fue elaborado únicamente con harina de trigo, y los otros 12 panes se realizaron con harina de avena, harina de maíz y harina de sorgo, incorporando distintos porcentajes, como lo son 2.5, 5, 7.5 y 10%. En esta evaluación participaron 24 panelistas no entrenados. Ellos tenían que determinar su preferencia hacia los panes, evaluando los atributos como fue color, aroma, textura al tacto, apariencia, sabor, textura a la boca, apreciación en general. Para cada uno de estos atributos se estableció una escala que fue desde muy desagradable hasta muy agradable, en la que los evaluadores señalaron su agrado o preferencia. El análisis estadístico de los resultados consistió en aplicar un procedimiento de comparación de múltiples de media para determinar cuáles fueron significativamente diferentes. Esta discriminación de medias se utilizó en un procedimiento de diferencia mínima aplicando Fisher. Los resultados obtenidos en cuanto a la capacidad de retención de agua y el análisis de viscosidad, se observó una tendencia a disminuir a medida de que se incrementó el nivel de reemplazo. Los valores más altos se obtuvieron cuando la harina de trigo fue sustituida por la harina de sorgo de 2.5 a 5%. En lo que se refiere al análisis de viscosidad, la tendencia que se analizó fue que la temperatura de empaste incrementa a medida de que aumenta el nivel de sustitución. Esto ocurrió para los 3 cereales en los que se utilizó el reemplazo para la harina de trigo. Para la fuerza y el volumen de la masa hubo una diferencia significativa cuando la harina de trigo se sustituyó por la harina de maíz, evidenciándose una disminución importante en estos parámetros, mientras que al utilizar la harina de avena se aprecia una tendencia a disminuir al incrementar el porcentaje de reemplazo. Los valores menores fueron obtenidos al utilizar harina de avena, harina de maíz y harina de sorgo en suplencia de la harina de trigo. Para el volumen de la masa, la sustitución que más benefició a este parámetro fue cuando se utilizó harina de avena en los 4 diferentes porcentajes, sin mostrar diferencia significativa con la masa obtenida de solo harina de trigo. Con respecto a la textura del pan, haciendo referencia a la dureza, la cual está definida como la fuerza necesaria para alcanzar la deformación máxima preestablecida, se observó que la harina de trigo sustituida con harina de sorgo en niveles de 5, 7.5 y 10% se mostró valores similares a los obtenidos en los panes elaborados solamente con harina de trigo, mientras que para el resto de la suplencia sí presentaron valores inferiores a los de la harina de trigo. Para la elasticidad no se vio afectada el nivel de sustitución de la harina de trigo en ninguno de los cereales, dado que no se observaron diferencias significativas. En la evaluación de la gomosidad, cuando la harina de trigo fue sustituida por la harina de sorgo a un 5, a un 7.5, a un 10%, no se evidenciaron cambios significativos en este parámetro, mientras que las sustituciones de avena y maíz mostraron valores inferiores a los de la harina de trigo. Aquellos en los que la harina de trigo fue sustituida con harina de avena en un 10% o harina de maíz en un 7.5% presentaron valores menores. Para la resiliencia se logró observar diferencias significativas al utilizar harina de avena en sus distintos niveles de sustitución. Los resultados del análisis sensorial se muestran en la siguiente tabla. En azul se muestran los panes
con harina sustituida parcialmente con harina de avena. Y como se aprecia, solo los panes con sustituciones de un 2.5% y un 5% de reemplazo presentaron diferencias de textura al tacto y apreciaciones en general. De color amarillo se muestran las diferencias cuando la harina es sustituida por el maíz, cuando la harina de trigo es sustituida por el maíz. Sin embargo, como se puede apreciar, ningún parámetro en ninguno de los niveles de sustitución presentaron diferencias significativas con los panes elaborados con harina de trigo. Finalmente, en anaranjado se muestran las diferencias cuando la harina sustitutoria procede del sorgo. Aquí se aprecia que los panes elaborados con esta harina presentaron mayores diferencias con respecto a los elaborados con harina de trigo. En todos los casos, los valores fueron menores a los panes elaborados con harina de trigo, excepto cuando se realizó una sustitución de la harina de trigo al 2.5%. Para concluir, tenemos que los panes realizados con un 10% de harina de avena favoreció el volumen de la masa durante la fermentación. Aquellos elaborados con harina de maíz y avena en un 10% fueron más blandos que aquellos realizados con harina de trigo en un 100%. Estos se asemejaron mucho a los elaborados con sorgo en un 10%. En cuanto a la evaluación sensorial, los panelistas no observaron diferencia entre los panes elaborados con harina de trigo y los realizados con un 10% de avena de maíz. Los de menor calificación fueron los elaborados con harina de sorgo en un 10%. Sin embargo, dentro de los parámetros analizados, como lo fue aroma y textura en la boca, no mostraron diferencias con respecto al resto de los panes.